no se va a notar en la filmación. Y yo les pediría que todos los que puedan tener alguna pregunta, alguna duda, esperen hasta el final de la charla para poder plantearla, de tal manera que se pueda desarrollar completa la exposición, la argumentación, y después con total libertad. Me encantaría. A veces no se dan las preguntas, a veces sí. Todos mañana seguro tienen que levantarse temprano para trabajar o para estudiar, pero bueno, si alguien tiene preguntas, con muchísimo gusto intentaré responder. El otro día estuve en Rafaela y se planteó un espacio hermosísimo de intercambio de preguntas, así que bueno, fue muy valioso, muy fructífero. Si se genera, yo encantadísimo, y si no, bueno, que en privado, al terminar la charla, también pueden aprovechar. El plan que tengo es un poquito ambicioso, pero quería decirle que lo primero, cuando me preguntan o me dicen que me presente, a partir de hace unos días, hace un tiempo, no quiero nunca dejar de contar que algo que me identifica y por lo cual le agradezco a Dios es la familia de la cual vengo. En la foto están mis papás el día en que se casaron, un 6 de abril de 1969. O sea que hace un mes cumplieron sus 50 años de casados, casi más o menos como en la parroquia San Ramón. Mis papás se estaban casando en 1 de mayo, el pueblo del cual soy oriundo, hace 50 años. Entonces, ¿por qué yo hago estas charlas? ¿Por qué salgo? ¿Por qué recorro cuando me invitan a hablar sobre la familia y sobre el matrimonio y sobre el amor? Porque yo estoy convencidísimo de que si hoy soy algo o alguien en la vida, es gracias a Dios, pero es también gracias a esos 3 matrimonios que ustedes ven ahí. Los papás de mi mamá, los papás de mi papá y el matrimonio conformado por Roque y María Esther, mis padres. Y yo tengo una experiencia tan hermosa de la vida familiar y tengo una experiencia tan linda, tan bella de estos 3 matrimonios fuertes. Mis 2 abuelos cumplieron 50 años de casados, mis papás lo acaban de hacer, que estoy intentando desde mi lugar como sacerdote de volver a proponer con mucha fuerza que en los matrimonios fuertes, en los matrimonios sólidos, en los matrimonios de acuerdo a esta imagen de Dios que aparece en las Sagradas Escrituras, está la clave y la respuesta de muchísimos problemas que hoy tiene nuestra sociedad. Y que si nosotros queremos el bien de nuestra sociedad, pocas cosas son más valiosas para lograrlo que fortalecer los matrimonios y volver a proponer a nuestros niños y a nuestros adolescentes el camino del matrimonio según el plan de Dios. Entonces, como un agradecimiento a estos 3 matrimonios que ven en la foto, que por supuesto no eran perfectos, como todo matrimonio tenían sus días y sus días, que tuvieron sus momentos más felices y sus momentos más difíciles, pero que perseveraron juntos hasta el final. Yo siento que son mis raíces y el tronco en el cual hoy me sustento. Entonces quisiera que nuestra charla, que va a durar 1h25, 1h30 más o menos, se desarrollara en torno a estos 7 puntos. Voy a hablar de un primer momento que es este laberinto que nos plantea la cultura de hoy. En segundo lugar, trataré de definir qué es la ideología de género, cuáles son sus notas características. También ver cuáles son las verdades que podemos encontrar en este sistema de ideas, en esta antropología que es la ideología de género. También vamos a buscar la ayuda de la fe para comprender cómo se ha formado la ideología de género y por qué hoy la tenemos tan instalada en nuestra sociedad. Vamos a tomar un momento para volver a escuchar la palabra del libro del Génesis, capítulo 2 y capítulo 1, donde se nos revela qué es el hombre. En el momento que lleva el número 6, vamos a hablar de la homosexualidad y trataré de clarificar y de hablar con mucha exactitud y con mucho cariño sobre la doctrina de la Iglesia en torno a las personas que experimentan atracción al mismo sexo o que han elegido un estilo de vida homosexual. Y por último, cómo educar en la sexualidad hoy, eso especialmente pensando en aquellos que son padres de familia, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, educadores en general. ¿Por qué digo yo que estamos en un laberinto en esta cuestión de la sexualidad y especialmente tal vez en torno a la temática del género? Yo nunca estuve en un laberinto, pero me imagino que cuando vos estás adentro, por un lado no podés salir, no sabés por dónde salir,
Y por otro lado no sabes dónde estás parado, porque el laberinto está diseñado de tal manera que no sabes si estás cerca de la entrada o lejos de la entrada. Y nosotros estamos en un laberinto porque en este momento muchas preguntas que hace unos años hubieran recibido una respuesta sencilla, fácil y clara por parte de la gran mayoría de la población, hoy nos plantean muchos interrogantes. ¿Está bueno ser varón? ¿Está bueno ser mujer? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la familia? ¿Está bueno proponer la palabra de Dios? ¿Ya no lo es más? ¿Es cierto, por ejemplo, que la distinción varón-mujer es responsable de todas las desigualdades ocurridas a lo largo de la historia? ¿Es cierto que es necesario borrar las diferencias? ¿Es cierto que el patriarcado es el responsable de todo el sufrimiento de las mujeres de ayer y de hoy? Y como preguntas más profundas todavía, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la sexualidad? Y en este laberinto nos encontramos con situaciones de mucho sufrimiento, el sufrimiento que genera la duda, la incertidumbre, pero sobre todo en la temática de la sexualidad, lo voy a decir al final de la charla con algunos ejemplos, nos encontramos con mucho dolor, nos encontramos a nuestro alrededor con personas que están lastimadas y que están heridas y con personas que están enfermas, porque el laberinto que ha planteado la visión de la sexualidad en la segunda mitad del siglo XX ha generado, por ejemplo, entre otras cosas, un recrudecimiento de enfermedades de transmisión sexual que parecía que habían desaparecido. Y ha generado también una serie de malestares emocionales y de malestares en los vínculos que también parecían estar superados. Hoy, en este laberinto que nos plantean estas cuestiones en torno a la sexualidad, encontramos muchas personas que sufren enormemente de la soledad. Su cuerpo quizá no está enfermo, pero su corazón está herido y está lastimado. Y yo tengo como tesis de mi exposición de que cuanto más nos alejamos del diseño de Dios, más sufrimos. Y cuanto más nos acercamos al diseño de Dios, más gozo, más paz, más alegría, más felicidad podemos tener. Entonces, ¿cómo salimos del laberinto? No sé si hay algún profesor o profesora de literatura acá, y después si me equivoqué en lo que voy a decir me corrige, pero en la mitología griega hay un famoso laberinto que es el laberinto de Creta, que el rey justamente de esa ciudad, de esa isla, construyó como una forma también de intimidar y como un recurso también en su política. Ese laberinto de Creta era tan intrincado que todos los que entraban morían allí adentro, pero solamente 3 personas pudieron salir del laberinto. Por un lado salió Ícaro y Dédalo, los constructores del laberinto, y después salió Teseo, que finalmente termina matando al Minotauro, que era un monstruo que estaba allí dentro del laberinto, al cual se alimentaba con víctimas humanas y logra salir. ¿Cómo sale Teseo del laberinto? Cuando él entra, va desenrollando un hilo, entonces cuando llega, descubre dónde está el Minotauro, lo mata. ¿Cómo vuelve a salir del laberinto? Siguiendo el hilo que había desenrollado cuando entró. ¿Y cómo sale Ícaro y Dédalo? Salen porque construyeron alas con plumas de aves y cera de abejas. Y con esas 2 alas lograron salir del laberinto hacia arriba. Entonces me parece que estas 2 imágenes, lamentablemente las 2 historias, la de Teseo y la de Ícaro y Dédalo, terminan mal, las 2, como todo mito griego, tiene una parte trágica, pero nosotros para poder salir del laberinto tenemos que volver a recorrer el hilo que nos trajo hasta acá. Por eso vamos a ver, aunque sea brevemente, el origen de la situación actual y de la ideología de género en nuestro tiempo. Pero también, como Ícaro y Dédalo, nosotros tenemos 2 alas con las cuales podemos salir del laberinto. Y parafraseando a Juan Pablo II, yo quisiera decir que esas 2 alas son la fe y la razón. Y que las 2 juntas, la fe y la razón, nos permiten salir, nos permiten escapar de estos laberintos que nos propone la cultura. Para nosotros como cristianos, como católicos, no hay oposición entre la fe y la ciencia, no hay oposición entre la fe y la razón, porque ambas proceden del mismo Dios. Todo el mensaje de nuestra fe es coherente con la verdad que el hombre, aplicando bien su inteligencia, puede alcanzar.
Parece muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, algo intentaré decir al respecto y espero que pueda ser convincente. ¿Y cómo podemos definir la ideología de género? Para hacerlo voy a utilizar unas palabras del Papa Francisco. Esto lo escribió en una carta que se llama Amoris Laetitia, es una carta sobre la familia como fruto del sínodo, fue publicada en 2016. Y el Papa, en el análisis de la crisis de la familia, al igual que ya lo había hecho Benedicto XVI, dice que uno de los elementos que pone en crisis la familia es la ideología de género. ¿Cómo la describe el Papa? Esta ideología niega la diferencia y reciprocidad natural entre un hombre y una mujer. Deja entrever una sociedad sin diferencia de sexo y socava, perdón, hay una B larga ahí que no va, la base antropológica de la familia. Esta ideología induce proyectos educativos y orientaciones legislativas que alientan una identidad personal y una identidad afectiva cortadas radicalmente de la diversidad biológica que existe entre lo masculino y lo femenino. Vamos a tratar de explicar. Entonces, ¿qué dice esta ideología? El ser varón, el ser mujer, no es algo natural. Es algo puramente cultural. No es Dios el que nos creó varón y mujer, sino que es la cultura la que nos impone ser varones o ser mujeres. La cultura nos impone desde muy chiquititos un rol o un estereotipo de género, de cómo debe comportarse y ser un varón, de cómo debe comportarse una mujer. Deja entrever una sociedad sin diferencia de sexo. Eso sería el ideal de la ideología de género, de acuerdo a la lógica marxista que está de fondo, algo vamos a decir un poquito después. Y socava la base antropológica de la familia, porque la familia se sustenta justamente en la complementariedad física, psicológica y espiritual entre lo masculino y lo femenino. Desapareciendo eso como un valor, la base antropológica de la familia, el matrimonio, queda socavado en sus bases. Ahora, esta ideología se presenta ante nuestra sociedad actual como promotora de respeto hacia las personas que tienen una orientación de género no convencional. Y lógicamente nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con el respeto a la diversidad. Pero esta ideología, esta perspectiva, no se queda simplemente en la promoción, en la defensa del respeto, sino que avanza con propuestas legislativas y con orientaciones educativas. Ya vamos a poner algunos ejemplos. Pero no quiero dejar de señalar lo que a mi entender es el núcleo de la ideología de género. Es cortar radicalmente la identidad afectiva de la diversidad biológica. Vamos a decirlo más fácilmente, cortar la unión entre lo afectivo y la identidad personal y el cuerpo. Establecer una ruptura entre la subjetividad y la corporeidad. Entonces, yo en esta visión tengo un cuerpo. Yo no soy mi cuerpo, yo tengo una subjetividad que se quiere definir libremente y mi cuerpo es algo que yo poseo, que a veces no se adapta, no se adecua, entonces yo lo puedo llegar a modificar. Pero en el fondo está un dualismo. Cuando hablamos de dualismo, perdonen cierta parte un poquito difícil, pero aquellos que les gusta más la filosofía podrán recordar, por ejemplo, la antropología de Platón, que decía Platón, el ser humano no es cuerpo y alma, lo propio del ser humano es solo el alma. El cuerpo es como un carro, en el cual el alma es como ese guerrero que va conduciendo el carro. Pero la persona es su alma, la persona es su subjetividad y tiene un cuerpo. El dualismo de Platón reaparece en la ideología de género, cortando la unidad entre la identidad personal y afectiva y la diversidad biológica. Y cuando el Papa dice que induce proyectos educativos y orientaciones legislativas, debemos darnos cuenta de que eso efectivamente ya está sucediendo en nuestro país. Me faltó una diapositiva que me quedó escondida ahí atrás. Ustedes saben que en Argentina está vigente la ley de identidad de género.
donde una persona, por ejemplo, puede modificar su DNI de acuerdo a su autopercepción. Si yo no me autopercibo como varón, puedo solicitar que se me dé un DNI como mujer. Esto ha suscitado algunos casos que han generado polémica. Por ejemplo, la persona Sergio Lazarovich solicitó su cambio de género en el DNI, tenía 60 años, y al autopercibirse como mujer y al solicitar el cambio en su DNI, recibió el beneficio de la jubilación, ¿no? A los 60 años por autopercibirse como mujer. Generó un poco de polémica. En Argentina, por la vigencia de la Ley de Identidad de Género, el Estado debe hacerse cargo de los tratamientos hormonales de aquellas personas que deseen modificar su apariencia, modificar su corporeidad, con procesos que a veces van a través del suministro de hormonas. En el caso de un hombre que se autopercibe mujer, suministrarle hormonas femeninas, y viceversa, suministrarle hormonas masculinas a una mujer que se autoperciba como varón para modificar el aspecto. Esto en Argentina no es solo para mayores de edad, sino también para menores de edad. Esta noticia está sacada de la página del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. De los 20 centros de hormonación para trans, ese es el título de la página, uno es exclusivo para niños, para niñas. Entonces, un niño que tiene disforia de género, que no se siente cómodo con su corporeidad, puede solicitar, e incluso la ley actual permite que ese niño pueda solicitar eso y tenga derecho a recibir esta asistencia, incluso si sus padres no están de acuerdo. Puede intervenir un juez y fallar a favor del niño y en contra de los deseos o de la decisión de los padres. La ideología de género también se ha manifestado en nuestra patria. Esta noticia no es de Argentina, pero algo parecido a esto sucede ya en algunos jardines de infantes de nuestra patria, donde, por ejemplo, a las señoritas del nivel inicial se les pide que no hagan actividades por separado, que no formen a los niños de un lado y a las niñas de otro, que no hagan esos juegos. Vieron que en el jardín a nosotros nos hacían hacer, y hoy creo que en muchos lugares se sigue haciendo, esos juegos donde primero responden las nenas y después responden los varones. No, hay que desaparecer, porque eso sería imponerle a un niño de 3 años un rol de género que él todavía quizá no ha elegido. Decirle vos sos varón, vos sos mujer, cuando eso en realidad lo debe decidir él autónoma y libremente. Y se debe dejar en el espacio de la indiferenciación hasta que él sea capaz de hacer su propia opción. Esto pasa en Suecia, pero en algunos jardines de infantes Argentina también está pasando. La ideología de género induce proyectos educativos. Este es un examen, una actividad, que se ha dado en primer año de una escuela secundaria, creo en la provincia de Neuquén, donde justamente se le pregunta a los chicos sobre qué sexo eligen o qué identidad de género quieren elegir, y se le propone todas las opciones como si tuviera, digamos, él la libertad absoluta de decir, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, yo elijo esta orientación, yo elijo esta identidad. Esto a chicos de 12 años. Está bajando ya, quizá también aquí en la provincia de Entre Ríos están dando actividades de este tipo, no lo sé, pero induce proyectos educativos. Y en el ámbito legislativo, esto está generando algún tipo de polémica, por ejemplo en el ámbito del deporte, donde hubo un fallo judicial porque había un varón trans que se autopercibía mujer y solicitó ser inscripto en la Liga Femenina de Hockey. Los otros equipos reclamaron, les parecía que no estaba bien, que no era algo justo, fue desafectado del equipo donde estaba, apeló y la sentencia judicial falló en favor de él. Él puede jugar en la Liga Femenina de Hockey, se autopercibe como mujer, tiene un DNI de mujer y juega en la Liga Femenina de Hockey con una contextura física propia del sexo masculino. Y esto pasó en Córdoba en el mes de abril. Un varón que se autopercibe mujer cometió un delito y por ese delito le dieron 3 años de cárcel. Como su DNI es un DNI femenino, fue a la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres, sus compañeras de prisión aducen que está en pareja con una chica de ahí y que la chica está embarazada.
y que a ella les provoca mucha incomodidad bañarse en la misma ducha que esta persona, porque lógicamente no ha sido sometida a una operación, solamente ha modificado algunos aspectos de su apariencia. Estas son situaciones que están ocurriendo aquí en Argentina en este tiempo. Todo en relación a esta frase del Papa: la ideología induce proyectos educativos y orientaciones legislativas que alientan una identidad personal cortadas de la diversidad biológica que existe entre lo masculino y lo femenino. Entonces yo quisiera que se queden, en primer lugar, con esa claridad de una idea. ¿Qué es lo más profundo de la ideología de género? La ruptura entre cuerpo y subjetividad. El dualismo antropológico, si a alguno le gusta más esa expresión un poquito más difícil. Se rompe la unión entre lo material y lo psíquico, lo espiritual en la persona humana. Ahora, cuando yo doy una charla y hago algunas críticas a la ideología de género, perspectiva de género, visión de género, como estoy haciendo, yo no digo que todo lo que propone la visión de género es erróneo. No, no es todo erróneo. Hay algunos elementos de la visión de género que son verdaderos, que son valiosos y que son muy buenos. Había un autor que se llamaba Chesterton que decía que las herejías son verdades enloquecidas. Ya vamos entonces a tratar de sacar cuáles son esos elementos verdaderos que están presentes en la visión, en la ideología de género. Ahora, ¿cómo ha llegado la visión de género, la perspectiva de género a estar tan presente en la sociedad argentina? ¿Cómo se dio ese proceso? Tomamos lo del hilo de Teseo y tratamos de descubrir cómo se llegó. ¿Cómo se origina la visión de género y cómo se ha implantado con tanta fuerza en nuestro país? El Papa Francisco, en uno de sus escritos, dice que una posible explicación es que al ser humano, a la sociedad, le resulta difícil armonizar lo masculino y lo femenino, llevarse bien, complementarse. Entonces, esa dificultad, dice el Papa Francisco, provoca una frustración y una resignación que tiende a ver como una solución posible la cancelación de la diferencia. Como no sabemos, no llegamos a descubrir la fórmula para armonizar lo masculino y lo femenino, hagamos desaparecer lo masculino y lo femenino. Eso es lo que yo llamo allí una explicación psicológica, fruto de la frustración que nos puede llegar a provocar esta dificultad para armonizar lo complementario. Pero sabemos que para llegar al pensamiento, a la visión de género, se ha dado un largo proceso cultural que tiene raíces filosóficas. Eso sería un argumento larguísimo, lo he expuesto en otros lugares, acá no me voy a detener en esto porque nos llevaría por lo menos media hora, pero indudablemente que hay una unión de algunos elementos filosóficos, como por ejemplo el marxismo, que planteaba la lucha entre los pobres y los ricos, o entre los proletarios y los que tienen el capital, pero uno de los primeros continuadores de la obra de Marx dice: la primera desigualdad se da en el interior del matrimonio. Por lo tanto, hay que promover la libertad del oprimido, que es la mujer, en relación al opresor, que es el varón. Entonces la lucha de clases se transforma en lucha de sexos. El feminismo, que comienza como feminismo sufragista y como movimiento de verdadera liberación de la mujer, toma esta idea que es de Engels, aplicando la lucha de clases a la lucha de sexos, y dice: todas las desigualdades provienen de este esquema cultural. Promovamos la lucha de la mujer contra el varón, pero el ideal, así como en el marxismo economicista, es la sociedad sin clases sociales, el ideal es la sociedad sin sexos. Y en conjunción con el marxismo, que empieza a tener una gran presencia en el movimiento feminista, está la visión existencialista. Al que le guste la filosofía podrá recordar, por ejemplo, el pensamiento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre decía: la existencia precede la esencia y la única manera de asegurar la dignidad humana es hacer desaparecer a Dios. Porque si Dios existe, el hombre no es libre.
Y lo que define al ser humano y lo que en el fondo le da dignidad es una libertad absoluta. Entonces, se une esta visión de la lucha de los sexos hacia una sociedad sin clases con la propuesta de una libertad absoluta. Toda norma anularía la libertad. Por lo tanto, debemos llegar a una situación cultural donde no existan normas absolutas. Y bueno, y hay muchos otros elementos que tienen que ver con la revolución sexual. Esto tiene también una gran difusión a través de los grandes medios de comunicación, porque nosotros sabemos que en la sociedad argentina, por ejemplo, hay un grupo de personas, un determinado porcentaje de personas, por ejemplo, transgénero. Pero cuando nosotros vamos a la televisión, nos damos cuenta que desde hace algunos años el porcentaje de protagonistas transgénero de algunas series, de algunas películas, de algunos programas periodísticos, etc., es muy superior al porcentaje real en la vida de la sociedad. Y esto no es casual, porque a través de los grandes medios de comunicación se empezó a difundir esta nueva visión como algo absolutamente normal. Entonces, esa aplicación filosófica y cultural la podríamos desarrollar mucho mejor, pero retengan esto: la visión marxista aliada con la libertad absoluta del existencialismo, que confluyen en un segundo momento del feminismo. El feminismo radical lo llaman algunos no coinciden en la nomenclatura, pero más o menos tiene que ver con el feminismo. Tanto así que algunos de los grandes ideólogos del feminismo dicen, por ejemplo, la mujer no existe. Es una de las frases más identificatorias de algunas de las principales pensadoras del feminismo actual. La mujer no existe, es un producto de la cultura. No es Dios que nos crea varón y mujer, es la cultura la que nos creó varón o mujer, pero eso está mal. Somos nosotros los que hemos libre y autónomamente decidir qué género queremos optar para nuestra propia vida. Pero hay también una explicación política. La ideología de género podría haberse difundido tanto y haberse impuesto tanto sin la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas nace como garante de los derechos después de la Segunda Guerra Mundial, se hace la Declaración de los Derechos Humanos y nuclea a muchas naciones. Y tiene documentos muy valiosos y ha hecho aportes muy importantes para la paz mundial. Pero en este tema, en el tema que tiene que ver con la vida y con la familia, ustedes saben que Naciones Unidas, por ejemplo, ha generado en distintos lugares del mundo, especialmente en países no desarrollados todavía, políticas de control natal, políticas demográficas, difundiendo y promoviendo leyes que naturalizaban y normalizaban la contracepción e incluso el aborto. Y esto ha sido impuesto en muchos países con presiones diplomáticas y también económicas, ya lo vamos a ver. La ONU, en su Conferencia de la Población del Cairo, año 1994, en los borradores se proponía comenzar a trabajar y a difundir la visión de género, con una intención que en los borradores está, si alguien necesita después la documentación se la puedo pasar. Se quiere cambiar el paradigma de la familia. No entró en el documento final del Cairo, año 94, sí entró en la Conferencia sobre la Mujer en Pekín en el año 1995. A partir de 1995, en todos los documentos oficiales de la ONU se asume la visión de género. Todos los programas de educación sexual que se proponen desde UNICEF, que se proponen o que vienen avalados por la UNESCO también en otra medida, desde la Organización Mundial de la Salud, que es otro organismo, pero están vinculados, asumen la visión de género. Y esto es promovido en los países, vuelvo a decir, no solo por vía diplomática, sino también a veces con presiones financieras. Entonces hay organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo el Banco Mundial, que condicionan el otorgamiento de créditos a los países con la condición de que se aprueben determinadas leyes. Por eso no es casual que en muchos países al mismo tiempo se traten las mismas leyes
prácticamente con una formulación muy similar y en periodos de tiempo muy parecidos. ¿Qué es lo que hay detrás? Algunos decían, bueno, esto detrás hay una política demográfica, control de la natalidad, informe Kissinger, al que más le guste este tema puede investigar, informe Kissinger, año 1973-74, dice Kissinger, hay que reducir la población en los países subdesarrollados porque si crecen va a poner en duda y en riesgo el liderazgo internacional de los Estados Unidos. Entonces, la difusión de la ideología de género puede favorecer el descenso demográfico en los países subdesarrollados. Claro que sí, porque si se promueven uniones no heterosexuales, si se normalizan las uniones no heterosexuales, la natalidad cae automáticamente, porque las uniones no heterosexuales no son naturalmente fecundas. Entonces, ¿hay una primera intencionalidad de control demográfico? Probablemente sí, pero dicen algunos, hay algo más. Está la búsqueda de un cambio de paradigma para promover un cambio social, hacia lo que algunos llaman, esta expresión la usó Juan Pablo II en una de sus cartas, un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial se desdibujan, se debilitan las soberanías nacionales. Por eso los países tienen leyes muy parecidas, aunque tengan una matriz cultural totalmente diversa, ¿sí? Porque entonces, a través de leyes muy similares, se tiende hacia ese nuevo orden mundial, y algunos dicen incluso pensando en un futuro gobierno transnacional, una gobernanza mundial. Esto yo lo escuché hace 20 años por primera vez, parecía un poco raro, así parecía un poco como muy conspirativo, muy de esas películas de Hollywood, donde hay 2 o 3 genios que quieren dominar el mundo y son muy inteligentes y lo van logrando. Esto del nuevo orden mundial y de la gobernanza internacional apareció llamativamente el año pasado durante el debate del aborto. Hay un videíto, lo tenía en mi compu, se me robaron la compu en noviembre, así que me borraron todos los archivos que tenía ahí. Nuestro ministro de Salud hablaba en uno de sus discursos de una gobernanza mundial. Por lo tanto, no era tan alocado lo que decían algunos del nuevo orden mundial y de la gobernanza internacional. Ahora bien, en esta explicación política, si alguno duda o según le parece exagerado, también contamos con el magisterio de la Santa Sede. ¿Cómo lo dice el Papa Francisco? Él habla de una colonización ideológica. Esto lo escribió en un documento que salió hace 2 meses. En muchos países pobres, las ayudas económicas de algunos países más ricos o de algunos organismos internacionales suelen estar vinculadas a la aceptación de propuestas occidentales con respecto a la sexualidad, al matrimonio, a la vida o a la justicia social. Entonces, la ayuda está vinculada a aceptar ese nuevo paradigma de familia, de sexualidad o en relación a la temática de la vida. El Papa lo llama colonización ideológica. Antes de pasar al punto siguiente, entonces, yo les decía, las herejías, o sea, los errores doctrinales son verdades enloquecidas. La frase de este gran pensador inglés, Gilbert K. Chesterton. ¿Cuáles son las verdades que están contenidas en la ideología de género? La primera es la lucha por los derechos de la mujer. Un cristiano tiene que luchar por la igualdad de la mujer, absolutamente, 100%, 150% de acuerdo con la lucha por los derechos de la mujer, con luchar por la igualdad y por la desaparición de toda marginación hacia la mujer, absolutamente, esa lucha es nuestra también. Lo que no estamos de acuerdo es en el cómo, porque desde la visión cristiana, la promoción de la mujer no puede ser contra el varón, sino que debe ser junto al varón. Y hay que cambiar muchos elementos culturales. Y lo segundo es, la segunda verdad que está en la ideología de género, es que la identidad sexual necesita de un proceso. Y que hay algo en la identidad sexual que es cultural. Obviamente que sí. En nuestra manera de ser varones y ser mujeres, ¿hay elementos culturales? Muchísimos. No lo vamos a negar en absoluto, porque es totalmente cierto. Esos elementos culturales varían justamente de país en país, de pueblo en pueblo. En lo que nosotros no estamos de acuerdo, en que la identidad sexual sea algo que se construye desde la nada.
que se construye desde cero. Desde nuestra visión unitaria del ser humano, en lo biológico ya radican elementos que tienen que ver con la identidad masculina y femenina. No lo voy a desarrollar yo, pero hay material abundante sobre las diferencias que ya en el momento del nacimiento presenta la psicología del bebé varón y de la bebé mujer. Ya al momento de nacer, sin que haya influjo de la cultura, ya hay diferencias de comportamiento, ya hay diferencias de tendencia que vienen dadas por lo biológico. Pero sí hay algo que se construye, por supuesto que sí. La identidad sexual necesita un proceso de construcción que está muy estudiado por el psicoanálisis. Freud ha escrito cosas muy interesantes y muy valiosas sobre esto, y que cualquiera que haya estudiado una carrera docente o alguna otra carrera vinculada a la psicología lo ha estudiado. Hay momentos claves donde se va dando el despliegue y la asunción de la identidad sexual. Donde no estamos de acuerdo en ese corte con lo biológico. En nuestra visión unitaria tiene que darse o tiene que proponerse, procurar la armonía entre lo biológico y lo afectivo y la identidad. Ahora, yo le decía que podemos ver la ideología de género, su origen, en tres elementos. Decíamos una especie de explicación psicológica, la frustración que provoca no llevarse bien, no complementarse. La explicación filosófica cultural, filósofos del siglo XX o siglo XIX, medios de comunicación que van normalizando aquello que al principio era novedoso. Y la tercera parte, la pata política, la influencia de la ONU en las legislaciones de los países. Nosotros como cristianos, como creyentes, discúlpenme por ahí si alguno no es cristiano de los que hoy vino a escuchar la charla, pero para los que creemos en Jesús y creemos en la palabra de Dios, sabemos que en toda realidad podemos ir a lo más profundo a través de la fe. Y la fe nos ayuda a ver más en lo hondo. ¿De dónde viene la ideología de género? Y en esto voy a citar algunos pensadores muy importantes, porque nosotros podemos criticar la ideología de género desde las neurociencias, desde la filosofía, desde el derecho. Podemos criticar algunas de sus consecuencias políticas o educativas, pero solo llegamos a lo más profundo cuando recurrimos a la fe. Benedicto XVI, siendo cardenal, en un libro que se llama La sal de la tierra, ofrece esta reflexión que a mi modo de ver es verdaderamente muy honda. Dice así, se los voy a leer porque cada palabra está elegida. La pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad, o sea, el primer feminismo, culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos, una revolución contra la biología, una revolución contra la corporeidad. Ya nos admite que la naturaleza tenga algo que decir, es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo, según lo que él quiera. Solo de ese modo será libre y liberado. ¿Se acuerdan que lo que dije? Sartre, existencialismo, libertad absoluta. Y eso tiene que abarcar también la dimensión de la corporeidad para ser verdaderamente libre. Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. El hombre no quiere ningún límite. El hombre, dice Benedicto XVI, quiere ser su propio creador. Versión moderna de aquel, seréis como dioses, tiene que ser como Dios. Entonces, hay una rebelión que al principio parece que es rebelión contra el patriarcado. Pero después se revela que no es rebelión contra el patriarcado solamente, es rebelión contra los presupuestos biológicos. Pero en el fondo es más que eso, es rebelión contra mi ser criatura. Yo no quiero ser creado, yo no quiero tener algo dado, algo que me viene impuesto. ¿Por qué el cuerpo me tiene que ser impuesto? Yo quiero decidir y definir absolutamente lo que yo quiero ser. Ahora, cuando vemos citada esa palabrita, seréis como dioses, indudablemente que detrás de esa palabra y de esa actitud está Satanás. En el relato del libro del Génesis, en el paraíso, ¿quién dice esa palabrita? La serpiente. Todos sabemos que el libro del Génesis está hecho de imágenes, son textos hechos de símbolos. La serpiente es el enemigo
que quiere ser como Dios y que propone al hombre el camino del ser como Dios. En el ámbito de los mitos griegos sería el mito de Prometeo, de aquel que quiso arrebatar el fuego a los dioses. No quiso ser creado, no quiso ser criatura, no quiso ser simplemente ser humano, sino que quiso apoderarse de la divinidad. El que llevó hasta sus últimas consecuencias este argumento fue este hombre que ven allí, un cardenal guineano, uno de los más estrechos colaboradores del Papa Francisco, porque está al frente de una congregación que es la Congregación para el Culto Divino. Él dice directamente: la ideología de género es un ataque del demonio. Y después lo expone en una de sus conferencias. Ayer celebramos el Día de la Virgen de Fátima. Él dice: la Virgen de Fátima previno de que los errores de Rusia se esparcirían por el mundo. Y Lucía, una de las videntes de Fátima, dice: la batalla final entre el reino de Dios y el reino de Satanás será en torno a la vida y a la familia, ¿no? Y entonces la ideología de género es ese ataque final frente a los presupuestos de la familia, no solamente frente al vínculo matrimonial, sino a la diferenciación sexual entre varón y mujer. Dice muchas cosas más, pero capaz que a alguno le parece exagerado, como decir, bueno, ¿cómo este hombre va a decir estas cosas en este tiempo? ¿Qué es esto de hablar del diablo? ¿No parece una cosa medio oscurantista, medio retrógrada? En Argentina, en el año 2010, cuando fue el debate de matrimonio igualitario, Cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, escribió una carta a las hermanas carmelitas en la cual les decía esto: no seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira. Padre de la mentira es el nombre que Jesús le da a Satanás en el Evangelio de Juan, que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Aquí también está la envidia del demonio por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios. Hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Cuando en el relato del Génesis dice justamente: los creó a su imagen, los creó varón y mujer, ese matrimonio recibió un mandato: sean fecundos. El enemigo de Dios, como no puede atacar a Dios, como no puede destruir a Dios, quiere destruir su imagen en el mundo creado. Y por eso ataca, y por eso quiere dividir la familia, quiere dividir el matrimonio. Quiero ser muy preciso en esto. Yo no estoy diciendo de ninguna manera las personas que sostienen esta ideología están endemoniadas. No estoy diciendo eso. No, nadie vaya a pensar o que alguno vaya a contarle a otro: el padre dijo que las personas que están así están endemoniadas. No estoy hablando de un sistema de ideas que lleva el sello del padre de la mentira, porque quiere romper lo que Dios ha unido. En el fondo, todo lo que quiere hacer el enemigo es destruir lo que Dios ha establecido como una unidad. Dios estableció al varón y a la mujer como una unidad. El demonio quiere destruir esa unidad. Dios estableció al ser humano como una unión de cuerpo y alma. El demonio quiere destruir esa unión de cuerpo y alma. Lo dice la palabra de Dios y es lo que nosotros hoy podemos también interpretar desde esta mirada de fe. Entonces, cuando yo digo esto, no me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo a las ideas. A toda persona un respeto incondicional, un cariño absoluto, pero las ideas llevan el sello del padre de la mentira. Esto lo dijo el Papa cuando todavía era cardenal de aquí, de Argentina. Entonces no es simplemente un combate filosófico, un debate de ideas, una lucha política, es un combate espiritual. Lo que está en juego es la prosperidad de la sociedad desde la visión de la fe, y está en juego la felicidad de muchas personas y también la salvación eterna de muchas personas. Si es un combate espiritual, nosotros tenemos que fortalecernos también desde lo espiritual y debemos tratar de vivirlo así si somos creyentes. Entonces, la charla llevaba como primer título: los creó varón y mujer, ¿no? Los creó a imagen de Dios, los creó
varón y mujer. Ese es el texto que cita Jesús en Mateo 19, cuando le preguntan sobre el matrimonio, y dice sí, los creó varón y mujer. Y también dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nos remite Jesús, y nosotros necesitamos hacerlo siempre, al origen, al acto creador de Dios. Cuando a mí se me rompe un celular, yo puedo llevárselo a un amigo que arregla celulares, y mi amigo me lo puede arreglar, pero si yo estoy en garantía, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar al servicio oficial, porque se supone que en el servicio oficial, que es de la marca de la cual es mi celular, saben mejor cómo arreglarlo si se rompe. Cuando nosotros queremos arreglar al ser humano, cuando queremos reparar y restaurar al ser humano, tenemos que buscar al inventor del ser humano, que es Dios. Y en el texto de Génesis justamente aparecen con mucha fuerza estas dos uniones de las cuales yo hacía referencia recién. Lo expreso con un gráfico a lo primero, que es la profunda unidad entre lo material y lo espiritual. Es un esquema como en 3 niveles, que se podrían reducir a 2 si se quisiera, pero a la vez los distinguimos lo afectivo de lo espiritual, que son una unidad. Nosotros definimos al ser humano desde la Biblia como este polvo de la tierra en el cual Dios infunde el soplo de vida, como un cuerpo espiritualizado o como un espíritu encarnado. No son dos cosas diferentes, somos un solo sujeto, una persona unitaria. ¿Cómo demostramos eso? Desde la Biblia es muy fácil, desde la experiencia diaria. Cuando estás preocupado, te duele el estómago. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el estómago con mi preocupación? Somos una unidad. Cuando yo tengo un problema muy grave, hasta me puede provocar graves enfermedades físicas. ¿Y qué tiene que ver? Somos una unidad. Y al revés, hay actividades físicas, o por ejemplo caminar, hábito que yo perdí hace un tiempo, lo tengo que retomar, pero si yo camino, por ejemplo, 3 veces por semana, esa actividad física que es buena para mi organismo, no solo beneficia a mi cuerpo, sino que me otorga un cierto bienestar emocional a través de la segregación de hormonas del bienestar y lo que fuera. Lo cierto es que si, por ejemplo, yo tenía un dolor en el cuerpo y se me pasó el dolor, me siento mejor anímicamente y viceversa. Cuando yo tengo un dolor en el cuerpo, me resulta más difícil sentirme bien anímicamente. Pero es mucho más claro al revés. Tengo una gran preocupación, tengo un gran nerviosismo y el corazón me palpita. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Somos una unidad. Lo que dice la palabra de Dios se puede confirmar de manera experiencial de muchísimas maneras. Y lo segundo, y esto quizás es la partecita más difícil de la charla, pero a mí por lo menos algo que me encanta y no quiero dejar de darlo, aunque sea rápidamente. ¿Qué significa que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios? Significa que en nosotros hay rastros, hay huellas, hay vestigios del ser divino. ¿Y cómo es Dios en la intimidad de su ser desde toda la eternidad? El Dios que nos revela la Biblia es comunión de personas. No somos simplemente monoteístas al modo del judaísmo o del islam. Nuestro monoteísmo es un monoteísmo trinitario. Nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven en una profunda comunión de amor. Si el hombre es imagen y semejanza de un Dios trinitario, comunión de personas y que viven en el amor, quiere decir que en el ser humano eso se tiene que expresar también. ¿Cómo entendemos la Trinidad para poder entender el ser humano a su imagen? El Padre se da por entero, se dona por entero al Hijo. El Hijo se da entero, se dona por entero al Padre desde toda la eternidad. Y la unión, la entrega, la donación recíproca del Padre y el Hijo da lugar a una nueva persona en el seno de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Padre tiene la misma dignidad que el Hijo.
Y el Padre y el Hijo dan origen a una nueva persona que tiene la misma dignidad que ellos. Pero los tres son distintos, son personas distintas. Ahora, ¿de qué modo esto se expresa en el ser humano? Se expresa justamente en el ser varón y mujer. El ser humano, como varón y como mujer, unidos en el matrimonio, son una imagen visible, es decir, un sacramento de la Trinidad. ¿Cómo definimos el matrimonio? El varón se da por entero a la mujer se da por entero al varón, y como fruto de esa unión surge una nueva persona, igual a ellos en dignidad, pero distinta, original, única y irrepetible, que es el hijo o los hijos. En algunos matrimonios, por dificultades de distinta índole, no se da la fecundidad de modo natural, pero en muchos, en la mayoría, sí sucede. Entonces fíjense, creo que gráficamente se ve muy bien cómo el matrimonio fecundo es una imagen del Dios trinitario. Entonces algunas veces a los curas y a los católicos y al Papa le dicen: la Iglesia está atrasada, la Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que cambiar sus normas morales, la Iglesia tiene que dejar de enseñar esas cosas viejas que ha enseñado desde siempre. Lo que yo quisiera que hoy ustedes retengan es que las normas morales de la Iglesia surgen de la Biblia, como todo lo que propone la Iglesia. Si nosotros renunciamos a las normas morales, estamos negando el valor de la Biblia. Pero en segundo lugar, las normas morales surgen de una antropología, o sea, de una visión del hombre. Y la visión del hombre surge de una visión de Dios. Si yo cambio las normas morales, cambio la antropología o renuncio a la antropología y renuncio a la teología. Es como un edificio conceptual que se sustenta en la visión de Dios. De la visión de Dios que tenemos surge la visión del hombre y surgen las normas morales, lo bueno o lo malo para ese ser humano concreto. Pero lo segundo que quiero decir, y ya paso al siguiente tema, es que la Iglesia, cuando llega al mundo en el momento en el cual surge el cristianismo, se encuentra con un imperio romano que en el ámbito de la sexualidad estaba totalmente corrompido y era totalmente caótico. A veces nosotros no nos damos cuenta, idealizamos el pasado. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, las cartas de San Pablo, se van a dar cuenta que en el Imperio Romano todo lo que hoy nosotros quizá observamos con cierta preocupación ya existía. En el Imperio Romano existía el aborto, en el Imperio Romano existía el incesto, en el Imperio Romano existía la violencia contra las mujeres, en el Imperio Romano existía la prostitución, en muchos lugares se practicaba la poligamia. Y el mensaje de la fe cristiana fue orientando hacia el ideal del matrimonio monogámico y del respeto por la vida. Fue el mensaje cristiano el que cambió en gran medida, así donde pudo llegar. Lamentablemente no llegó a todos los lugares y no siempre se sacaron las consecuencias que se tenían que sacar, pero fue lo que modificó la cultura. Cuando San Pablo iba a Corinto a predicar, era un caos. Pero San Pablo nos decía: bueno, ¿cómo viven ustedes acá? Y bueno, vamos a adaptar un poquitito la propuesta que yo traigo para que les caiga bien. No, proponía el proyecto de Dios, el plan de Dios. Con esto quiero decir que el pecado y los desórdenes son mucho más viejos de lo que parecen. Entonces cuando hoy se nos dice: esto es nuevo, hay que adaptarse a lo nuevo, mentira, no es nuevo, no es cierto que es nuevo. Leamos la historia y nos vamos a dar cuenta que son realidades que han existido siempre. Y nuestra propuesta antropológica y moral no es una propuesta histórica, no es una propuesta simplemente que surge en un momento como elaboración personal de algunos genios. No, nosotros creemos, y eso es nuestra fe, que la propuesta proviene del mismo Dios, del inventor del ser humano. Y por eso, desde esa convicción, lo queremos seguir ofreciendo, aun cuando en este tiempo sea difícil. Primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, por lo menos en mi pueblo, 1 de mayo, esa fotito que les puse allí, mis abuelos y mis padres, parecía que la cultura
era muy parecida, prácticamente idéntica a la propuesta del Evangelio. Normalmente las familias adoptaban esa visión, ¿sí? Entonces parecía que no había confrontación. Hoy la hay, pero eso no quiere decir que esto sea una situación nueva para el cristianismo y para la Iglesia. Así como en otros contextos culturales, la Iglesia permaneció fiel a la palabra de Dios, así hoy estamos llamados a permanecer fieles. Bueno, ¿me siguen hasta ahí o no? ¿Seguro? ¿Voy muy rápido? ¿O está más o menos? Llegamos al punto 6, son los dos últimos puntos, y es la cuestión de la homosexualidad. Es uno de los temas más delicados y más difíciles, y por eso voy a exponerlo un poquito más lento, para que se pueda comprender bien. Entonces, desde esta visión de la Sagrada Escritura, creados a imagen y semejanza de Dios, como varones y mujeres, distintos para complementarse, también encontramos en la Sagrada Escritura varios textos, ya sea en el Antiguo, ya sea en el Nuevo Testamento, donde se nos dice que los actos homosexuales no son conformes al proyecto de Dios, que las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo no son adecuadas según el diseño del Creador. Para decirlo más sencillo, que los actos homosexuales son un pecado, son una ofensa al que nos ha dado el don de la vida y el don de la sexualidad. Pero entonces vamos a aclarar, ¿los actos homosexuales son el único pecado contra el plan de Dios? No, es uno de los tantos pecados que en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, se señalan en el orden de la sexualidad, en el orden del sexto mandamiento, como se señala la prostitución, como las relaciones fuera del matrimonio, como la infidelidad, para nosotros también hoy, como la pornografía, etc. Por lo tanto, la Iglesia no puede dejar de proclamar en su integridad lo que se nos propone en la Sagrada Escritura. Uno de los pecados contra el sexto mandamiento son los actos homosexuales. A la vez, la Iglesia nos enseña, basada en la enseñanza de Jesús, que a toda persona se le debe un respeto inmaculado, un respeto incondicional, y que nosotros como cristianos tenemos que ser los primeros y los más férreos luchadores contra la injusta discriminación, contra la marginación, contra los ataques, contra las burlas que puede surgir hacia una persona por su orientación sexual, por su identidad sexual. Hoy hablábamos con algunos docentes y en los colegios sucede que hay jóvenes que experimentan algún tipo de disforia o que hacen alguna opción sexual y que son víctimas de ataque por parte de sus compañeros. Nosotros jamás debemos alentar ni permitir ese tipo de ataques, nunca. Y yo, al dar esta charla, les debo decir que tengo la tranquilidad en mi conciencia. De los 13 años que llevo como sacerdote, 13 años y pico, se han acercado a mí muchas personas con una atracción hacia el mismo sexo o incluso con un estilo de vida homosexual, o sea que viven en pareja. Me han venido a pedir consejo, me han buscado para que vaya a rezar por su mamá enferma, me han pedido la bendición de la casa, han venido a confesarse, a charlar, a compartir en las comunidades cristianas. Yo tengo la tranquilidad, y estoy seguro que al menos la inmensa mayoría de los sacerdotes podemos tener la tranquilidad de que no hemos maltratado, no hemos insultado, no hemos menospreciado a una persona porque haya elegido ese estilo de vida o porque experimente esa atracción. Pero para ser fieles a Cristo, a una persona que experimenta la atracción al mismo sexo, nosotros debemos invitarla a la vivencia de la castidad. No vamos a obligar a nadie, como no obligamos a nadie a nada. Los curas no tenemos una fuerza de policía para imponerle a alguien una conducta. Nosotros proponemos, decimos, expresamos y la persona la escucha, adhiere o no adhiere. Pero nosotros traicionaríamos el Evangelio, tanto si maltratamos a una persona
por su identidad o por su orientación, como si dejamos de invitarla a adherirse al proyecto de Dios. Y acá surgen distintas situaciones. Todos nosotros tenemos en nuestra familia, muy cerca nuestro, alguna persona que experimenta atracción hacia el mismo sexo. Un hermano, una hermana, un primo, una prima, algunos de ustedes quizá un hijo, una hija, un nieto, una nieta. La fe cristiana nos invita a una enorme delicadeza, una enorme caridad, al don de la amistad, al compañerismo, al apoyo a la persona. Aun que no estemos de acuerdo, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, con esa conducta. Pero siempre el buen trato y siempre la caridad. Y quiero decir también algo. La persona que experimenta atracción al mismo sexo o la persona que elige un estilo de vida homosexual, ¿está excomulgada, como dicen algunos? No. Una persona que vive, por ejemplo, en pareja con alguien del mismo sexo, no está excomulgada. Sigue siendo siempre miembro de la iglesia. Si vive en pareja con alguien del mismo sexo, ¿puede comulgar? No puede comulgar, no puede ir a recibir la comunión. Como tampoco puede recibir la comunión cualquiera de ustedes, por ejemplo, si un domingo falta misa por fiaca. Al otro domingo no puede ir a recibir la comunión porque está en pecado, porque está en una situación o en un estado de pecado. Hay personas que experimentan atracción al mismo sexo, pero que eligen una vida de castidad, eligen una vida de abstinencia, y esa persona vive en gracia de Dios, puede vivir una vida plena de fe, puede, y muchos de ellos lo hacen, vivir un intenso apostolado, una intensa vida de oración. Hay algunos hermanos que además buscan una ayuda para descubrir el origen de su atracción al mismo sexo, y algunos eligen libremente, nadie los obliga, iniciar terapias o caminos de reorientación de su atracción sexual. Nadie los obliga, nadie se lo impone, algunos lo eligen y en algunas situaciones eso se da. Hay personas que en retiros de sanación, en misas de sanación, en encuentros, han descubierto muy en lo profundo de su historia personal cuál era el origen de su atracción hacia el mismo sexo. Y con la ayuda de la gracia de Dios han podido sanar y poco a poco su corazón empezó a cambiar en esta atracción. Hay otras personas en las cuales eso no se da y a veces luchan, tienen periodos donde pueden vivir en gracia, periodos donde no. Los sacerdotes intentamos acompañarlos, guiarlos, sostenerlos. Y hay personas que optan por un estilo de vida, de vivir en pareja con alguien del mismo sexo. A esas personas también la Iglesia les quiere ofrecer siempre su amor, su cariño, su cercanía, su caridad, aun cuando obviamente no puedan acercarse a comulgar. Pero, habiendo distinguido esto, la atención y el cuidado y el cariño a toda persona, también una persona que lleva un estilo de vida homosexual, yo quiero decir que la ideología de género genera una situación de confusión que puede realmente hacer daño a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el niño, especialmente en esos años de los 3 a los 5 años, y el preadolescente o el adolescente, está buscando su identidad. Y muchos hombres y mujeres que hoy viven en un matrimonio heterosexual, se sienten felices con su sexualidad, tienen su familia, cuando eran niños y cuando eran adolescentes, tuvieron momentos de duda, tuvieron momentos de vacilación. A mí me ha pasado como sacerdote que chicos o chicas adolescentes me dicen: padre, yo no sé qué me pasa, porque por ahí tengo una amiga que estamos todo el día juntas y yo al final a veces no sé si somos amigas o si me gusta. Y eso muchas personas lo han experimentado. Pero en la mayoría de los casos, la persona cuando termina de madurar y desarrollarse en su cerebro, en su sistema endocrino, en su dimensión física, psíquica, espiritual, su identidad sexual se afirma en consonancia y en armonía con su dimensión biológica. ¿Por qué digo yo que la ideología de género puede generar confusión? Porque si va un nenito de 3 a 5 años, que a veces incluso puede tener en su familia ciertas dificultades de identificación,
porque su papá por ahí no está, o porque alguna de las dos figuras está sobredimensionada. Le decís, vos tenés que elegir si querés ser varón, si querés ser mujer, si querés ser esto, si querés aquello, le generamos más confusión. Una cosa entonces es que la sociedad y que las escuelas primarias y secundarias estén preparadas para acompañar con respeto y con oportunidad a niños que efectivamente traigan alguna duda o tengan problematizada su identidad. Y otra cosa es problematizar la identidad de todos los niños. Eso es verdaderamente algo criminal. Es generar confusión donde la mayoría de los niños nunca tendría ningún tipo de duda. Y como en esta visión de la sexualidad, de la cual voy a hablar ahora en la parte final, se promueve una precocidad en la iniciación, eso hace que hay chicos que pueden quedar fijados en un momento de su desarrollo madurativo y no pasar al siguiente. Si un chico de 12 años tiene dudas, experimenta como una ambigüedad en torno a su identidad, y un docente o la sociedad le dice, probá, experimentá con distintos sexos, es probable que esa experiencia precoz le haga mal, bloquee su proceso madurativo o lo fije en un sentido diferente del que se hubiera dado si se le hubiera dejado seguir sencillamente su curso, hasta que madure. Entonces, yo con esto quiero decir que una cosa es el adulto que libremente hace una opción de vida, o un adulto, por ejemplo, que dice, no, yo me quiero someter a un tratamiento hormonal para cambiar mi apariencia, yo me quiero someter a una operación para cambiar mi apariencia, y otra cosa es hacerlo con niños. Hay una enorme diferencia. Ustedes todos pasamos por la adolescencia, y en la adolescencia se nos ocurren las ideas más descabelladas, muchas muy buenas y algunas no tan buenas. Si la sociedad o nuestra familia hubiera apoyado cada una de las ideas que teníamos en la adolescencia, algunos de nosotros ni siquiera estaríamos acá. Entonces, la invitación es a esperar. En esto también, si a alguno le interesa, tengo un estudio de una revista de psiquiatría que se llama The New Atlantis, donde un reconocido psiquiatra reúne resultados de más de 50 estudios de todo el mundo sobre infancias trans, sobre niños sometidos a procedimientos de hormonación y de intervenciones quirúrgicas. Y este hombre comienza la charla diciendo, yo no tengo religión, yo no tengo moral, cada uno haga lo que se le dé la gana. Yo hablo solamente como médico. Él es el que utiliza esa expresión. Es algo criminal a un niño, antes de llegar a la pubertad, someterlo a procesos de hormonación. ¿Por qué? Porque la pubertad no es solamente un proceso por el cual aparecen caracteres sexuales secundarios. La pubertad es como una revolución química dentro del cuerpo del preadolescente que afecta a un montón de sistemas. Bloqueando la pubertad no se está afectando solo la apariencia externa, se está afectando el equilibrio psicosomático. Entonces, algo que médicamente es descabellado, por motivos ideológicos, se presenta como si fuera normal. Si la persona llegó a los 22 años y quiere someterse a ese tratamiento, es otra cosa. Pero proponérselo a los niños y decirle, vos tenés derecho, si no estás de acuerdo con tu cuerpo, a hacer esto a los 10 años, a los 8 años, a los 12 años, no está bien. Entonces al niño lo acompañamos en su crecimiento y en todo caso, cuando llega a la edad adulta, cuando ha madurado plenamente, recuerden que el cerebro madura aproximadamente 5 años después de la pubertad. Por lo tanto, como las mujeres suelen desarrollarse antes que los varones, el cerebro de las mujeres se desarrolla plenamente antes que el de los varones. El cerebro de los varones calculen más o menos los 18, 19 años. Hasta ese momento no se terminó de formar la corteza cerebral completa y un montón de otras conexiones. Entonces, ¿cómo antes que la persona esté desarrollada le vas a hacer tomar una decisión tan drástica como una intervención quirúrgica que modifique su aspecto? Hay testimonios en internet de personas que solicitaron la intervención quirúrgica
y después de unos años también no estuvieron de acuerdo. Y esto lo tengo que decir, por favor, con mucho respeto y con mucho cariño, porque lo trae ese estudio que tengo en mi computadora. El índice de suicidio de personas que se han sometido a intervenciones quirúrgicas es altísimo. Incluso en sociedades donde el ser transgénero, donde la transexualidad está culturalmente ya aceptado. ¿Por qué es altísimo? Porque a veces la persona se le genera, desde los movimientos que promueven la agenda, una ilusión de que al modificar su aspecto todo va a cambiar y todo va a ser perfecto. La frustración que genera el darse cuenta de que el cambio de aspecto no solucionaba todos sus dolores, sus tristezas, sus angustias, en muchos genera un malestar tan grande que los lleva también al suicidio. Esos son datos, si a alguno le interesa, vuelvo a decir, lo tengo en la computadora, se lo puedo dejar o se lo puedo mandar. Entonces, no es lo mismo homosexualidad que ideología de género. A las personas de condición homosexual o con un estilo de vida homosexual, la Iglesia nos enseña a amarlas profundamente, a respetarlas profundamente. Contra la ideología de género, yo y muchos más luchamos porque creemos que es destructiva del ser humano y destructiva de la sociedad, y que en muchos niños y adolescentes genera situaciones de problemas que no se darían si no se impondría esta visión. Llegamos al punto final. Educar en la sexualidad hoy. Nosotros nos encontramos frente a frente con dos visiones de la educación sexual. Debajo de cada una de ellas subyace una antropología diversa. Yo quiero decirles con mucha honestidad que en la columna de la izquierda exageré un poquito algunas notas, porque no todos los programas de educación sexual que vienen de la ONU tienen esas 5 notas así tal cual. Pero les puedo asegurar que algunos libros, algunos manuales, es exactamente eso que yo les describo. En otros manuales hay una visión más matizada, gracias a Dios. Y la visión de la derecha tiene que ver con la visión cristiana, con la visión que, por ejemplo, propone esta colección de libros que se llama Aprender a Amar, que es una propuesta didáctica para la escuela en nivel inicial, primario y secundario. La visión que está también en una revista que, si a alguno le interesa también, al final de la charla la pueden ver o la pueden adquirir, que es una visión de la integralidad en la educación sexual. ¿Cuáles serían las notas? Simplificando un poco y exagerando, al menos para algunos materiales, pero en otros materiales les puedo asegurar que es así, punto por punto. Lo primero es que en la ONU, o en algunos materiales que bajan desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud y desde el Gobierno Nacional a veces, hay una visión genitalista. Educar en la sexualidad es enseñar técnicas para disfrutar del acto sexual. Un poco lo de los artículos de La Nación. No sé si alguno de ustedes lee diario La Nación online. Yo leo mucho el suplemento deportivo, soy medio fanático de Messi. Venimos mal en esta época, perdimos la semifinal de la Champions, pero bueno, aguante Messi. Entonces vos estás leyendo Messi, un nuevo look, se afeitó la barba cuando volvió a jugar en la Liga, partido contra el Getafe. Y al lado de la noticia de Messi hay una noticia que dice 10 técnicas perfectas para disfrutar al máximo el sexo oral. ¿Sí? La noticia de la barba de Messi y al lado 10 posturas para disfrutar al máximo el sexo oral. Eso sería una visión que yo llamo genitalista. Reducir sexualidad a la mecánica del acto sexual. Entonces, en el ámbito escolar, reducir sexualidad a lo genital, a uniones sexuales. ¿Sí? Segundo punto, ¿cuál es el fin de la sexualidad? El placer. Por eso dice hedonista, obtener el máximo placer con el menor riesgo. ¿Cuáles son los riesgos del acto sexual? Las enfermedades y el embarazo. Por eso están las otras tercera y cuarta características. Un enfoque higiénico-sanitario. Educamos a la sexualidad para que los chicos no se agarren sida, sífilis, gonorrea, HPV, hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y enseñamos educación sexual en las escuelas, promovemos un programa para que no haya que no haya embarazos no deseados. El quinto elemento es la visión de género. En un folleto que se repartía en Paraná en los centros de salud, no sé si aquí en Nogoyá, era muy interesante la portada,
porque en la portada de ese folleto había parejitas, pareja heterosexual, 2 varones, 2 mujeres, ¿sí? Y la frase que decía era: el encuentro de los cuerpos puede resultar muy placentero. Aprende a cuidarte. O sea, estaban todos los elementos que dije recién en un solo folleto en el título. Encuentro de cuerpos, no encuentro de personas, no encuentro de amor. No es hacer el amor, es tener sexo. Puede resultar muy placentero. Segunda característica, hedonista. Cuídate. ¿Cuídate de qué? De las enfermedades y cuídate del embarazo no deseado. Y de género, porque en los dibujitos aparecían todas las opciones. Ahora, de nuevo, nosotros ¿estamos en contra de la genitalidad? No, la genitalidad es un don de Dios. ¿Cómo vamos a estar en contra? Pero nosotros decimos, el hombre no es solo su genitalidad. El encuentro sexual no es solo encuentro de cuerpos, porque la persona no es solo su cuerpo. Es sentimientos, es emociones, es vínculos, es inteligencia, es proyecto de vida. ¿Nosotros estamos en contra del placer? No, de ninguna manera. Tenemos que también corrernos de una visión que se llamó el puritanismo, según el cual el placer era malo. El placer del sexo, el placer de la comida es malo. No, el placer no es malo, pero el placer no es el fin, el placer no es el centro. Cuando el placer se transforma en el centro de la relación sexual, probablemente esa relación sexual deje de ser un acto de amor y pase a ser un acto de egoísmo. Yo busco mi propia satisfacción, no importa lo que al otro le sucede. ¿Nosotros queremos que haya enfermedad de transmisión sexual? No, absolutamente. ¿Cómo vamos a querer que nuestros adolescentes se enfermen? ¿Nosotros queremos que haya embarazos no deseados? No. La adolescencia no es la mejor edad ni la mejor etapa de la vida para tener un bebé. ¿Por qué? Por lo que decíamos hoy. La persona físicamente está desarrollada, al menos desde el punto de vista de la capacidad de procrear, pero no en un montón de otros aspectos. Por supuesto, cuando una vida viene en camino, sea concebida en el contexto que sea concebida, tenemos que cuidarla, porque ella es persona desde la concepción. Pero nosotros no queremos que haya embarazos adolescentes. Pero nuestra propuesta va a ir más allá de repartir preservativos y anticonceptivos, va a ir más allá de señalar los riesgos y va a apuntar a formar a la persona para cuidar su salud integral. Nosotros no queremos que los chicos tengan gonorrea, sífilis, HPV, pero tampoco queremos que a los 17 años ya estén desilusionados completamente de la vida, porque ya sufrieron un montón de heridas en su afectividad. Entonces, ¿para qué te vas a apurar? ¿Para qué apurarte? Y entonces, tampoco nosotros queremos transmitir una visión negativa de la fecundidad. Los hijos son un don, un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces no es el momento de la adolescencia, pero vamos a proponer otro camino para evitar los embarazos adolescentes. Ahora, alguno me puede decir, bueno padre, lo suyo es muy lindo, pero me parece que no es eficaz, no va a resultar. Yo lo que quiero también decir es que esta política de educación sexual, o estos planes de educación sexual genitalista, hedonista, higiénico-sanitario, anticoncepcionista, tampoco están resultando. Les cito solamente un artículo, podría citar muchos más. Busquen noticias, Diario Clarín, Diario La Nación, 2016, 2017, 2018, ¿se dio ahora? En vez de disminuir las enfermedades de transmisión sexual, aumenta. Me decía una doctora, padre, hasta hace unos años, sífilis y gonorrea parecían enfermedades de transmisión sexual antiguas, han vuelto a reaparecer. ¿Y por qué? Porque cuando se promueve el sexo sin amor, ¿por qué yo voy a cuidar al otro? Vamos a suponer que yo tengo una infección de transmisión sexual y yo tengo una relación con alguien a quien no conozco. ¿Por qué me voy a preocupar de que el otro no se enferme si yo al otro ni siquiera sé quién es? Como pasa algunas veces. Anoche estuve con alguien y no me acuerdo nada. ¿Sí? Me desperté en la casa de una amiga. Dice que me llevaron borracho o borracha. No me acuerdo con quién estuve. ¿Cómo voy a cuidar en ese contexto? Entonces, estas políticas son insuficientes. Yo entiendo que en algún grado, en alguna medida,
el uso del preservativo y de los anticonceptivos puede disminuir algunos de estos elementos, pero fortalece otros, fomenta otros. Cuando se invita a los adolescentes a tener relaciones sexuales y solamente se les dice, tener relaciones sexuales, pero cuídate, se le está transmitiendo un mensaje muy triste y se le está exponiendo a situaciones de riesgo completamente innecesarias, porque no siempre se le dice toda la verdad, porque se le dice, si te pones el preservativo, ya te estás cuidando. Y los mismos médicos, yo no soy médico, disculpen si hay algún médico acá, tal vez si me equivoco me corrige, el preservativo cuida de algunas enfermedades, pero no en el 100%, no tiene un 100% de eficacia, eso lo dice el mismo paquetito del preservativo, pero hay otras enfermedades para las cuales el preservativo no es eficaz, porque se transmiten no por el semen, sino por alguno de los otros fluidos que están en contacto de los cuerpos en el momento de la unión. Entonces, promover el sexo como sexo seguro es erróneo. Y lo más grave no es solo eso. Este artículo es de La Nación de hace 2 semanas. ¿Por qué tenemos cada vez menos sexo? Curiosamente, las estadísticas demuestran que en Argentina y en otros países del mundo, las parejas adultas estables tienen cada vez menos relaciones sexuales en relación a las parejas adultas estables de hace algunos años. Con lo cual, la revolución sexual y esta visión de la sexualidad está dando frutos que no eran los esperados. ¿Y por qué? Dicen algunos pensadores, hay un filósofo de origen coreano, nunca me sale pronunciarlo bien, pero creo que es Byul-Chul Han, más o menos así, ustedes después traten de googlearlo. Él tiene un libro que se llama La agonía del Eros. La agonía del Eros. ¿Qué es el Eros? Es el amor romántico, es esa atracción que abarca a toda la persona, desde lo biológico, desde lo psicológico, y que le impulsa a salir de sí mismo. Y él dice que en la sociedad occidental se está dando la muerte lenta del Eros. ¿A qué lo atribuye él? Él lo atribuye, entre una de las principales causas, al narcisismo. O sea, la persona, para vivir el Eros, tiene que descentrarse, porque el Eros supone, yo me reconozco necesitado y limitado, voy en busca del otro. El Eros supone la capacidad de éxtasis, de salir de mí mismo. Y él lo atribuye también a la pornografía. La pornografía está matando el Eros, porque está presentando una visión completamente desfigurada de lo que es la relación varón-mujer. Bueno, este artículo también hace alusión a esto que yo les digo de la agonía del Eros, aunque no lo cite al autor. Por lo tanto, este sí es el punto final. Algunos de ustedes veo que son bastante jóvenes, así que pueden tener hijos seguramente chiquitos, pero algunos de ustedes tienen hijos adolescentes, y algunos ya tienen nietos, ¿sí? Adolescentes, y algunos capaz que tienen bisnietos ya. Bueno, creo que a todos nos puede servir algo de lo que voy a decir. ¿Cómo educamos la sexualidad en la familia? Acuérdense que los hijos, los nietos, nos miran a los adultos permanentemente. No se trata de organizar en casa una charla de educación sexual en un día y horario determinado. Bueno, mi hijo, los viernes a las 3 de la tarde vamos a tener la charla de educación sexual. Bueno, si alguno lo quiere hacer, lo puede hacer. Hay gente muy organizada. Pero vos educás la sexualidad día a día, gota a gota. Como vos vivís tu sexualidad, es decir, ser varón, ser mujer, eso es lo que vos transmitís sin darte cuenta. Y eso deja una huella. Por lo tanto, también es necesario pasar del tabú al diálogo delicado, oportuno y sincero. En nuestra sociedad argentina, como en muchos otros lugares, se ha pasado del tabú al chau tabú. Así se llamaba la página de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del tabú al chau tabú. Pero se pasó del tabú, de esto no se habla, a la banalización. Se habla de cualquier manera, se habla sin contexto, se habla sin gradualidad, se habla de manera brutal. No, hay un punto medio. Vieron que siempre nos vamos de un extremo al otro, del autoritarismo a la ausencia de autoridad, en vez de encontrar el punto central. Acá también tenemos que pasar del tabú, de eso no se puede hablar,
Mi mamá me contaba en estos días que leyendo libros sobre los inmigrantes, pasaba muchas veces, claro, una niña venida de Europa, resulta que su mamá no sabía cómo hablarle quizás de los temas, de pronto quedaba embarazada. ¿Por qué? Porque había un joven en su alrededor que aprovechaba su belleza, su desarrollo, se unían sexualmente. ¿Y qué hacía a veces la familia? La echaba de la casa. Entonces, pobre gurisa, nunca le habían hablado de nada, nunca le habían explicado lo que era cuando iba a menstruar por primera vez, su capacidad de ser madre. Alguien había aprovechado su inocencia, la había seducido y quedaba embarazada y encima la echaban de la casa. Bueno, espero que esas situaciones no ocurran más. Del tabú, no, del tema de la sexualidad se puede hablar, se debe hablar, es necesario hablar con delicadeza, con respeto, porque es una realidad sagrada. Por eso el diálogo tiene que ser prudente, oportuno y pudoroso. Es hermoso ser varón, es hermoso ser mujer, ojalá que siempre podamos transmitir eso. Y también quiero decirle esto a los padres cristianos, a las madres cristianas, abuelos, abuelas, tenemos que transmitir una visión positiva de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, ¿quién las inventó? Dios. Entonces, ¿las relaciones sexuales pueden ser malas en sí mismas? No, de ninguna manera. En la unión estable de un varón y una mujer, que nosotros llamamos matrimonio, abiertas a la vida, las relaciones sexuales son algo glorioso, algo en lo cual se manifiesta algo de Dios. Y el catecismo dice una frase que suena súper audaz. Cuando los esposos viven la alegría de su unión matrimonial, experimentan anticipadamente las alegrías del cielo. El gozo físico, afectivo y espiritual de una relación sexual con amor en el matrimonio, junto con la capacidad de dar vida, es algo maravilloso. Y así, ojalá lo podamos transmitir. Justamente porque es algo tan maravilloso, no se debe hacer de cualquier manera, ni con cualquier persona, ni en cualquier momento, ni en cualquier contexto. Por eso les quería mostrar esta publicidad de un municipio entrerriano, ¿no? ¿Y qué imagen tenemos ahí de la sexualidad? Aparentemente es un boliche, los chicos están tomando alcohol, por lo menos se ve la chica con una botella en la mano y dice, te puede pasar en cualquier momento. Como si fuera, no sé, te picó un mosquito. Te puede pasar en cualquier momento tener relaciones sexuales. No te tiene que pasar en cualquier momento. Te tiene que pasar cuando vos, habiendo madurado, habiendo crecido, con los ojos bien abiertos, con un proyecto de vida, puedas elegir la persona a la cual le querés entregar lo más sagrado que es vos mismo. Porque la relación sexual es la entrega de tu propia persona. Si yo tengo algo valioso, no se lo regalo a un desconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor camino que nosotros tenemos para evitar las relaciones sexuales, el embarazo en la adolescencia, para evitar que nuestros adolescentes tengan enfermedades de transmisión sexual? La mejor opción, la más eficaz, la 100% eficaz, es decirle a los chicos, esperen al menos hasta madurar, hasta ser adultos. A los chicos que son cristianos y que tienen una mejor identificación con la vida de la fe, esperen hasta el matrimonio. Esta, indudablemente, es la mejor propuesta y el mejor camino. Y uno puede decir, pero no, padre, ¿qué está hablando usted? ¿Qué está diciendo esas cosas? Nadie lo va a escuchar, nadie lo va a entender, pero nosotros tenemos que animarnos a proponer ideales elevados. Muchos no llegarán, pero a veces en el intento de llegar les estamos evitando un riesgo muy grande. Yo quiero decir algo, si suena muy guaso, discúlpenme, pero vamos a suponer que hiciéramos un promedio en Nogoyá, ¿a qué edad los chicos tienen su primera relación sexual? Vamos a poner que el promedio fuera 15 años, ¿sí? Bueno, si nosotros lográramos, como sociedad nogoyaense, se dice, nogoyaense, promoviendo la castidad, promoviendo el matrimonio, promoviendo los valores, lograr que la edad promedio pasara de los 15 a los 17, ¿cuántos sufrimientos evitaríamos? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántos abortos? Me ha partido el alma
¿Alguna vez escuchar a una niña de 15 años llorar porque ya a esa edad había cometido un aborto? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esta gurisita tiene que estar sufriendo a los 15 años este dolor? ¿Quién la impulsó a iniciar tan precozmente su sexualidad? Entonces, reconocer que ese es el mejor camino. Para formarnos, tiene la revista, el que le interese está allí, se ofrece. Propongo un canal de YouTube que es muy bueno, Fray Nelson Medina, tiene como 6.500 charlas, bueno, no todas son de estos temas, pero tiene como 50 que son sobre matrimonio, sexualidad, noviazgo, familia, castidad, etc. y sobre ideología de género. Y este curso que se llama Integralis es un curso que también organiza Ediciones Logos y que es excelente, es muy, muy bueno. Fortalecer la identidad sexual, aceptación y gratitud, vivirlo nosotros así, proteger la inocencia de los niños, si tienen niños pequeños, cuidado con las pantallas. Netflix es una herramienta impresionante, tiene cosas tan bellas. En YouTube encontramos tanta belleza de cosas, recursos impensados hace 15 años, pero junto con tantas cosas buenas, hay algunas cosas que no son tan buenas. La pornografía daña a los adultos, imagínense cómo debe dañar a los niños. Hoy tenemos situaciones de niños de 7, 8 años que ya son casi adictos a la pornografía, porque han empezado muy chiquitos a ver en las pantallas, en su casa o en los celulares de sus papás, cosa que para ninguna persona es buena, pero mucho menos para ellos. La complementariedad no se explica, se demuestra. Entonces, cuando alguien me hablaba del patriarcado y de cómo la opresión de la mujer, una chica me pasó en Santa Fe, yo le decía a la chica, mirá, puede ser que vos tengas razón en algunas cosas, pero yo te puedo asegurar que, ¿vieron esas dos viejitas que aparecieron en la foto? ¿Sí? Que eran mis abuelas. En la casa de mis abuelos no había patriarcado. Ahí, digamos, la que tenían la batuta eran las abuelas. Y los abuelos ahí marchaban derechito. En mi familia al menos no se vivió. Entonces a mí no me tienen que explicar cómo es la relación entre varón y la mujer, porque yo la vi desde chiquito. Ojalá que nosotros podamos transmitir eso en nuestra familia, en ese profundísimo respeto, ayuda, compañerismo, complementación entre el varón y la mujer. Educar en habilidades intrapersonales, interpersonales, con virtudes, y educar en la confianza en Dios, en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que estos temas son difíciles, como todo lo que tiene que ver con la madurez humana, pero tenemos la ayuda de Dios, no estamos solos. Papás, mamás, abuelos, abuelas, los jóvenes que están hoy escuchándome, creo que son alumnos también, están estudiando, confiemos en Dios. ¿Por qué no le creemos a Dios? Cuando nosotros vamos al médico, si vemos que el médico tiene 4 títulos atrás, que es médico, que después hizo un posgrado, que hizo un doctorado, decimos, bueno, si este tipo me dice tal cosa, yo le voy a hacer caso, porque es una eminencia. ¿Por qué si le creemos a personas con títulos, no le creemos a Dios? No le creemos que el mejor camino es el que Dios nos propone. Es una decisión de fe, es libre. Yo le invito a que creamos, y a que creamos a que con la gracia de Dios todo es posible. Educar en la fortaleza ante el espíritu del mundo. No siempre podemos estar a la moda, no siempre tenemos que hacer lo que todos hacen. Papás, mamás, no tengan miedo de ser malos con sus hijos, en el sentido, entre comillas. Entonces tu hijo te quiere manipular. Cuando vos no le querés dejar ir al boliche a los 11 años, te dice, vos sos mala, vos sos malo, todos mis compañeros van. No es verdad, porque muchos compañeros no van, pero ellos te juegan por ese lado. Te quieren manipular, te quieren hacer sentir un monstruo porque le decís que no. A veces hay que decir que no. A veces no se puede ir a la moda, a veces hay que ser distinto, a veces hay que hacer lo que otros no hacen y no hacer lo que otros hacen. No por gusto, sino buscando el bien de ellos. Y lo último, proponer los valores, la mirada de Dios, la mirada de la fe a los niños, aunque nosotros tal vez no lo hayamos podido vivir. Entonces alguna vez hablando de estos temas me decía un hombre, padre, dice, ¿qué pasa? Que a mí me da un poco de vergüenza, pues yo, la verdad que en mi adolescencia, mi sexualidad fue un poco desordenada. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? No importa. Bueno, tenés que ser un modelo perfecto.
Pero si vos hoy te das cuenta de que la vivencia desordenada de la sexualidad no te hizo feliz y vos descubriste después el ideal de Dios, si vos estás convencido de que eso es lo bueno, de que es lo mejor, proponéselo a tus hijos. No tengas vergüenza, porque si nosotros dejamos de transmitir la verdad de Dios porque no la hemos podido vivir plenamente, perderíamos una herencia que no nos pertenece, sino que es para todas las generaciones. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Desde Dios entonces tratamos de vivir y de fortalecernos para esto que es lo más importante, la felicidad aquí en la tierra y la felicidad en el cielo. Queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos sean felices y en el amor, como Dios nos lo ha enseñado, es donde radica la felicidad. Eduquemos en el amor y estaremos haciendo un servicio a la vida de un valor absolutamente inestimable. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Hasta ahí llega la charla. La batería se está agotando, justo.